Hola a todos y sean bienvenidos a esta lectura de tarot interactiva que he titulado como Prototipo de un augurio. Este es el primer video de este tipo que subo al canal y según la ocasión es muy probable que continúe realizando entregas de esta clase. Quizás ya estés familiarizado con esta dinámica, si no es el caso te explico brevemente en qué consiste. Frente a ti encontrarás 4 pilas de cartas de tarot, de las cuales elegirás únicamente un grupo. El propósito de esta lectura es acceder a un esclarecimiento puntual, una coordenada u orientación ante alguna situación de tu vida que hoy te genere duda o inquietud. Antes de comenzar, quiero hacer un par de salvedades esenciales que te pido que mantengas presente durante todo este recorrido. La primera es que la línea que sostengo y manejo en Bastión Arcano aboga por el respeto y el desarrollo activo del deseo y la voluntad de las personas. Por lo tanto, el mensaje que emerja en tu lectura no debes recibirlo como algo ajeno. No se trata de un dictamen externo o de un consejo que yo o un tercero te estamos imponiendo, sino de un saber que ya habita en tu interior. Mi función aquí es simplemente asistir para que esa sabiduría emerja y puedas apropiarte de ella. Bajo esta misma lógica, la responsabilidad sobre el uso que le das a este conocimiento es enteramente tuya. Puedes resonar con lo que escuches o experimentar un insight instantáneo, pero eso no generará una transformación real hasta que decidas, de forma activa y consciente, tomar partido ante tus propias circunstancias. Por ello aclaro que no planteo esta lectura desde un enfoque puramente predictivo. Respecto a esto, quiero precisar que reconozco el valor del tarot como herramienta predictiva. Sin embargo, encuentro problemático el abordaje rígidamente oracular, ya que considero que tiende, y ojo, no en todos los casos, pero sí en muchos, a restarle espacio a la movilización del deseo y puesta en acción de la voluntad del sujeto. A esto se suma que, al ser una lectura general, desconozco tu historia y tu contexto particular. En palabras más sencillas, considero que una lectura predictiva puede adormecer a una persona, haciendo que deje de hacerse preguntas, que dé las cosas por sentado y que abandone la tarea de interrogarse por su propio deseo, y hundiéndose en la inquietud tanto si el vaticinio es positivo como negativo. Y con esto comparto un último punto fundamental sobre mi postura y la doctrina que manejo. Creo firmemente en la determinación de la realidad. Concibo que todos los eventos, efectos y consecuencias que observamos en nuestra vida son el resultado directo de una red de causas precedentes. Esta postura guarda coherencia con el sexto principio hermético llamado causa y efecto, que es rectificado en el aforismo 16º de la enseñanza arcana. El caos es solo aparente. A todo efecto le precede una causa, y el hecho de que ignoremos o desconozcamos esa causa, eso no implica que no exista o que no esté operando. Ahora bien, no me rijo por el fatalismo o la predestinación. Rechazo la visión de que los sucesos ocurran de forma arbitraria o a pesar de nosotros, o bajo la idea de que ciertas cosas están destinadas a pasar por una razón misteriosa o ajena a toda ley. Mi planteamiento, fiel a la enseñanza arcana y hermética, señala lo contrario. Las cosas suceden debido a sus causas precedentes y no a pesar de ellas. Cada elemento y circunstancia juega un papel indispensable en el despliegue de los acontecimientos. Y es aquí donde sostengo que la fuerza del deseo y el poder de la voluntad de una persona tiene un rol protagónico. Son los vectores con mayor capacidad para direccionar las corrientes de la vida. Si te interesa profundizar en cómo la suerte no es más que una imagen distorsionada de la secuencia, la ley y el orden, déjamelo saber en los comentarios y prepararé un video dedicado exclusivamente a ello. Con estas salvedades hechas, puedo proseguir con la lectura. Muy bien, te pido antes que nada que te relajes y respires con tranquilidad. Tómate unos momentos para esto. Tú sabrás perfectamente cuándo has alcanzado el estado adecuado. Precisa en tu mente cuál es la circunstancia o el conflicto que te ha traído hasta aquí, hasta esta lectura. A veces el malestar se dispersa en la superficie a través de situaciones secundarias que no tienen que ver con la raíz. Concéntrate usando tanto tu razón como tu intuición para identificar la verdadera naturaleza de tu inquietud actual. Pero no dejes que esta reflexión te abrume o te genere una ansiedad excesiva. Mantén la convicción de que por cada dificultad existe como mínimo una vía para atravesarla. Cuando estés listo, elige una pila de cartas. Opción 1, opción 2, opción 3 y opción 4.
Puedes guiarte por la figurita que te resulte más atractiva visualmente, o por el contrario, si aún sintiéndote atraído por una figurita experimentas el impulso interno de elegir otra pila, hazle caso a esa intuición. Nuevamente, tómate el tiempo necesario, pero procura no dilatar demasiado la elección. Nos vemos en la opción que hayas escogido. Muy bien, bienvenidos a quienes escogieron la opción número 1. Te explicaré brevemente cómo realizo la lectura en este tipo de tirada. Las 3 primeras cartas corresponden al análisis de la situación actual y en igual medida ofrecen pistas o claves importantes a tener en cuenta para la resolución o atravesamiento de la misma. La última carta, es decir, la cuarta carta que ves aquí abajo, corresponde a algo que yo denomino como una energía sutil en la situación. Es algo que pasa desapercibido, pero que al mismo tiempo comanda y dirige de forma sutil la situación. Esta carta, al igual que las otras 3, también ofrece una pista o clave para ayudar a pensar la situación, al igual que para atravesarla. Bien, entonces las cartas que te salieron fueron, primero, el 9 de copas. Tenemos el 2 de oros. Tenemos el 6 de oros. Y por último, la energía sutil o imperceptible, el 8 de bastos. Muy bien. Entonces, mira, la lectura abre con un arcano menor, que corresponde al palo de las copas. Las copas están asociadas al elemento agua y el agua a su vez se refiere a la emoción, a las relaciones, a la intuición, al placer y al amor. Es decir, por lo pronto, lo que estamos viendo es que lo que marca el tono principal de esta lectura son asuntos correspondientes a las emociones. Pero, pues, obviamente esto no excluye, esto no es excluyente a otras situaciones u otros aspectos de la vida. Mira, el 9 de copas es considerada de entrada como una de las cartas más positivas del tarot. Está directamente asociada con el deseo y pues tiene todo el sentido porque el tópico de las copas y la simbología del agua pues hace referencia a las emociones y a los sentimientos. El 9 de copas habla de una gran satisfacción. De pronto no se dio de la manera en la que se esperaba, pero definitivamente ha cumplido de alguna manera la expectativa que se tenía sobre una situación, sea romántica, creativa, familiar o cualquier situación que suponía un gran deseo y expectativa a nivel emocional. Mira, hay algo que quiero señalar. Cada carta en el tarot tiene tanto su luz como su oscuridad. No existe una carta completamente positiva o negativa. Siempre hay matices. Aunque sí es cierto que algunas cartas se muestran más luminosas que otras, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en el caso del 9 de copas se muestra una gran satisfacción y felicidad a nivel emocional, pero también puede incluir algo a nivel físico, tangible y material, o inclusive aludir a la salud. Y aquí la advertencia es que, por decirlo de alguna forma, se recomienda no
tirar la casa por la ventana. Es un llamado a no abusar ni derrochar del placer que se vive en estos momentos. Para tener más claridad sobre esto que acabo de decir, pues vamos a fijarnos en las cartas que siguen. Mira, es curioso que las dos cartas siguientes pertenezcan al palo de los oros. Los oros están asociados a los asuntos materiales, a lo físico, al dinero y a lo más tangible. Aquí ya podemos empezar a dilucidar que esta gran satisfacción emocional está quizás estrechamente ligado o relacionado con un asunto en el plano de lo concreto o del plano de lo concreto. Y aquí hago una observación. Si bien los diferentes palos, es decir, las espadas, las copas, los oros, hablan de diferentes aspectos de la vida, esto no es excluyente. Por ejemplo, un adecuado dominio y abundancia en la esfera emocional puede llegar a manifestarse en la realidad tangible precisamente como una abundancia material. Entonces, a ver, el tópico de esta gran satisfacción nos lleva al 2 de oros, una carta que de entrada habla de dualidad, de la importancia del equilibrio, el cambio de lo activo y lo inactivo. Si tú te fijas, aquí pues el hombre está haciendo de alguna forma como un malabar, un equilibrio con estos dos pentáculos, con estos dos oros. Y es que toda la vida consta de estos momentos, de una actividad y de un reposo, de ímpetu y de pausa. Y es importante darle un lugar definido a ambos. Solo te puedes poner en movimiento porque estuviste en reposo. Y cuando estás en actividad, es necesario llegar a un punto de descanso para luego reanudar. Aquí hay un llamamiento a equilibrar algo. Quizás esa gran satisfacción que estás experimentando te está exigiendo llevar a cabo un tipo de equilibrio en lo concreto. ¿Y qué tipo de equilibrio o qué es necesario regular? Bueno, pues vamos a ver la carta siguiente, que en este caso es el 6 de oros. Mira, vamos a ver aquí de entrada que hay un simbolismo muy interesante que guarda directa correspondencia con la carta anterior, que es el 2 de oros. Fíjate que aquí el hombre tiene una balanza. Es decir, se hace nuevamente alusión a un balance, a encontrar o construir un balance. Y de igual manera, fíjate que en la ilustración está el tópico de dar o recibir, actividad o pasividad, acción o reposo. El 6 de oros nos habla en forma general de una riqueza material y de una generosidad que le acompaña y se ve envuelta. Entonces, vamos a recapitular. La situación actual es de una gran satisfacción emocional. Algo que se siente como un deseo cumplido, que quizás no llegó como se esperaba y que plantea una pregunta sobre un equilibrio, sobre un balance. Aquí pues tú podrías ser cualquiera de los dos, o bien el que está en la posición activa o en la posición pasiva, recibiendo, acogiendo. Pero indistintamente a la posición, el llamamiento es el mismo, la búsqueda de un equilibrio. ¿Qué está pasando entonces con esta situación de satisfacción en lo material que está exigiendo el construir un equilibrio? Veamos la última carta, aquella que se refiere a lo sutil, a lo imperceptible de esta situación, que es el 8 de bastos. Mira, los bastos están asociados al elemento fuego, es decir, lo que compete a la energía, la inspiración, el espíritu,
y la creatividad. Por sí misma, la carta de 8 de bastos es considerada, abro comillas, como extraña, en el sentido de que es de los pocos arcanos menores donde no se muestra una figura humana. Esta es una carta de mucha energía, de velocidad, de prontitud, de algo repentino. Por eso también se le asocia con el as de bastos y con la carta de la rueda de la fortuna. Habla de una acción o decisión rápida que es capaz de limpiar la confusión y la negatividad. Tiene toda la capacidad de resolver pendientes, problemas e indecisiones. Se dice en este mismo orden de ideas que el 8 de bastos puede abrir caminos para un esclarecimiento espiritual. Ya de forma secundaria, puede hablar de nuevas personas, como amistades o nuevos romances que llegan. ¿Qué veo entonces en general con esta lectura, con estas cartas? Mira, hay algo muy interesante. Generalmente los momentos de gran satisfacción no generan preguntas o cuestionamientos. Es habitual que desde la mundanidad el placer no provoque muchos interrogantes. Sin embargo, aquí la cuestión es muy distinta y por eso me parece muy valiosa la situación en la que estás. Porque a pesar de estar viviendo un momento de gratificación, se abre una pregunta. ¿Qué función tiene esa satisfacción en tu vida y qué responsabilidad has desempeñado tú en ella? La lectura señala una interrogante clara sobre tu posición subjetiva. ¿Estás siendo muy pasivo? ¿O quizás eres tú el único activo en la situación? Tal vez en la situación actual hay algo de derroche, o quizás estés empezando a ver o a prever que puede haberlo en esta dinámica. Y esto plantea una pregunta por la posición que estás asumiendo. Mira, con el 8 de bastos se indica que es necesaria cierta prontitud en la toma de una posición nueva. Cuando asumas una posición distinta, las circunstancias cambiarán con una velocidad vertiginosa. Ahora bien, tomar una decisión rápida no es lo mismo que elegir sin pensar o actuar de forma errática. El 8 de bastos te dice decide pronto, porque la elección sobre cómo te has estado posicionando traerá cambios rápidos. Pero porque la circunstancia demande rapidez, eso no significa que deba ser una decisión sin reflexión. Mira, pienso que una forma de ir cerrando esta lectura es reflexionar sobre tu participación en el dar y en el recibir. Tanto si tú eres el que no está poniendo un límite en la ayuda que ofreces, como si tú eres el que no está poniendo, o más bien, tanto si tú eres el que no está poniendo un límite en la ayuda que ofreces, como si tú eres el que está vulnerando un límite al ser ayudado. Ten en cuenta que este dar o recibir puede estar haciendo referencia a algo en el orden de lo material, por eso las cartas de los oros. O también podría ser que este dar y recibir esté en el orden de lo emocional, por eso las copas, con el 9 de copas. O, ¿por qué no? Quizás es una combinación de ambas cosas. Piensa que en cualquiera de las dos situaciones hay una satisfacción donde se da o se recibe de más. Y esto exige replantear la dinámica. Una vez más, una gran satisfacción en cualquiera de estas dos posiciones, una satisfacción representada por el 9 de copas, está pidiendo ser revisada por el 2 y el 6 de oros, y necesita ser atendida con prontitud por la aparición del 8 de bastos. Voy a cerrar esta lectura con una pregunta que puedes realizarte. ¿Qué es lo que ganas
quedándote en el lugar del que da de más? ¿O qué es lo que ganas quedándote siempre en el lugar de la deuda? Listo. Con esta pregunta dejo la lectura hasta aquí. Espero que este mensaje te haya sido de utilidad. Si es así, por favor suscríbete y dale like al video. Nos vemos prontamente en otra oportunidad, en otra lectura o en otro video. Espero que estés muy bien. Nos vemos. Bye bye. Muy bien, bienvenidos a quienes escogieron la opción número 2. Te explicaré brevemente cómo realizo la lectura en este tipo de tirada. Las 3 primeras cartas corresponden al análisis de la situación actual y, en igual medida, ofrecen claves importantes a tener en cuenta para su resolución o atravesamiento. La última carta, la que ves aquí abajo, corresponde a algo que yo denomino como la energía sutil de la situación. Es eso que pasa desapercibido, pero que al mismo tiempo comanda y dirige la escena. Al igual que las otras 3 cartas, esta carta ofrece una clave fundamental para ayudarte a pensar la situación y para atravesarla. Bien, las cartas que aparecieron fueron el 7 de bastos, luego apareció el rey de copas, el caballero de copas y como última carta apareció el 5 de pentáculos o 5 de oros. Comenzamos la lectura con un arcano menor del palo de los bastos. Mira, los palos, perdón, los bastos están asociados al elemento fuego y este se vincula a la energía, a la creatividad, a la transformación y a los asuntos espirituales. Típicamente el 7 de bastos indica algún tipo de conflicto o lucha en el que una persona está defendiendo su posición, ya sea una idea o una convicción. En este escenario de defensa, la presión es constante. Lo interesante aquí es el personaje. A pesar de estar solo frente a la adversidad, se encuentra en un lugar elevado. Algo que de forma fáctica y simbólica le otorga una ventaja. Esta es una carta que nos habla de la importancia de mantenerse firme frente a las demandas del exterior. Adicionalmente, este arcano señala la importancia que tiene tanto el valor como el miedo en la vida, entendiéndose que uno es correlativo del otro. Me explico. El valor y el miedo hacen parte de una misma escala y solo son diferentes en grado, no en naturaleza. Esto es algo que ya mencionaba en uno de los videos de análisis de tierra, sangre y conocimiento, a través del principio hermético de polaridad. Si algo bueno tiene el miedo, es que si se logra identificar, se puede transmutar y se puede llevar al polo del valor. Para entender un poco mejor, el calor y el frío, por ejemplo, no son contrarios en naturaleza, sino en grado. Y lo mismo pasa con el miedo y el valor. Si hay miedo, potencialmente puede desarrollarse un valor que lo equipare o inclusive que lo supere. Mira, el 7 de bastos señala que aunque la situación genere presión y tensión, estás en plena capacidad de persistir y salir victorioso. No en vano, fíjate nuevamente en la posición en la que se encuentra el hombre. Está en una colina. Está en una postura sólida y más elevada. Se enfrenta a 6 personas, sí, pero aún así tiene la ventaja. Vamos a ver cómo se aterriza un poco más este mensaje revisando las 2 siguientes cartas.
Vemos un rey de copas y un caballero de copas. Las copas corresponden al elemento agua y se asocian a tópicos tales como las relaciones, las emociones, la intuición, el placer y el amor. El rey de copas es una figura que puede llegar a ser un poco ambivalente. Y esto se debe a que la energía de lo masculino tiende a contrastar mucho con el elemento agua. Pero ojo, no estoy diciendo que sea una figura hipócrita o nociva. Lo que ocurre es que genera un contraste marcado al albergar dos caracteres aparentemente contradictorios. La energía del rey de copas oscila entre ser calmo y templado en la superficie y al mismo tiempo ser volátil en su interior. Mira, esta combinación nos habla de una energía potencialmente madura y muy receptiva, excelente como escucha, como consejero e incluso como sanador. La cuestión es que ese contraste entre su naturaleza apasionada y la apariencia de ser alguien templado lo llevan a veces a no tomar un partido fijo o a no tomar una posición clara o directa ante las cosas. Y aquí ya empezamos a ver una conexión con la carta anterior. Mientras que el 7 de bastos, el personaje se mantiene firme, defendiendo una convicción, el rey de copas nos muestra cómo se está llevando a cabo esa defensa. Podría haber entonces cierta dificultad en establecer una posición sólida, debido precisamente al conflicto interno entre la pasión y el querer aparentar sobriedad y madurez en la superficie. Cuando la energía del rey de copas no es bien tramitada, pueden pasar dos cosas. O no se decide y es otro quien termina decidiendo, o se opta por una vía irascible, desconsiderada y violenta para expresar las cosas. Y con poco tacto, ¿sí? Con poco tacto y con poca sensatez. Vemos entonces que este asunto que te convoca a defender una postura, esto que te está convocando a sentar una postura y a establecer límites, puede estar despertando aspectos en los que debes guardar una apariencia de compostura, mientras que al mismo tiempo se te está encendiendo la pasión. O quizás, independientemente de la situación, la vía que escoges generalmente para tramitar o defender algo tiende a parecerse a la energía del rey de copas, pero no del todo integrada. Pero mira lo siguiente, que es sumamente interesante. Justo al lado del rey de copas aparece el caballero de copas, lo que marca una clara continuidad en la temática de las emociones. De hecho, este caballero es el segundo de los arcanos menores que más se mueve con tranquilidad y quietud. Todos los caballeros en el tarot tienen algo en común. Son portadores de mensajes. Aluden a la comunicación y lo que cambia es la forma o el matiz de esa entrega. En este caso, la energía del caballero nos indica una necesidad imperiosa de comunicar. Y más adelante ya les voy a explicar por qué hago énfasis en esto. El caballero de copas representa una energía que, al igual que el rey de copas, es soñadora, idealista, romántica, fantasiosa y tiende a ser algo artista, tiene algo de artista. Pero una distinción clave es que al ser un caballero y tener la función de transmitir un mensaje, cuenta con la capacidad de poner en suspenso momentáneamente todo su mundo idílico para cumplir sus metas y objetivos. Pero pasa algo, y es que el caballero de copas suele aparecer para indicar dos cosas. O no te estás alineando con tus propios sueños, tu imaginación y tu creatividad, o por el contrario,
te estás dejando arrastrar y gobernar por ellos. Dicho de otra forma, desde el saber hermético sería o bien un llamado a cultivar el deseo o a dominar o a domar ese deseo para que no te arrastre. ¿Cuál de los dos casos podría estar aconteciendo aquí? Mira, como al caballero de copas le está antecediendo el rey de copas, es muy probable que ya tengas claro, o al menos vislumbrado, cuáles son esos sueños o esos deseos que quieres llevar a cabo. Y esto es porque precisamente la naturaleza del rey de copas es así. Es un ser artístico, emocional y mantiene una profunda conexión con sus sentimientos. Por lo tanto, lo más seguro es que aquí el caballero de copas te está diciendo, listo, tienes esos sueños, deseos y añoranzas, pero que no te desborden. Ve lento, con cuidado, tal como hace él, como caballero de copas, que va despacio para no derramar el contenido de su propia copa. Entonces lo que se está haciendo evidente aquí no es una desconexión con lo que deseas, eso ya lo tiene claro el rey de copas, sino más bien que el reto es saber cómo conectar con ello. Hay una frase que escuché hace algún tiempo que dice algo como no se trata de amar mucho, sino de aprender a amar. Y creo que calza a la perfección esta frase con esta situación. Vamos a revisar la última carta, el 5 de oros. Los oros están relacionados con el elemento tierra, con lo concreto, lo material, lo estable, los sentidos y lo más tangible. Pero tal como mencioné en el grupo anterior, esto no necesariamente excluye otros planos de la vida. Mira, generalmente el 5 de oro se vincula con una pérdida material. Sin embargo, también puede estar aludiendo a la sensación de humillación, dolor, tras haber recibido un golpe en el autoestima, lo cual perfectamente puede interpretarse como una pérdida. Después de todo, lo que realmente impacta de la pérdida es la experiencia subjetiva que viene acompañada de ella. En el contexto de esta lectura, quizás tal golpe o sensación de desamparo y humillación están relacionadas con las veces que te has visto en la necesidad de defender una postura. Una posición que, por lo visto, está asociado a un aspecto afectivo o sentimental muy significativo para ti. Afortunadamente, esta misma carta nos indica que dicha pérdida es solo aparente. Las figuras que vemos en la iconografía están pasando cerca de una iglesia. Entiendas aquí la iglesia no como la institución eclesiástica, sino como un refugio interno y espiritual. Es decir, esa sensación de vulnerabilidad puede atravesarse si vuelves a ti mismo. Después de todo, tú eres la persona a la que siempre puedes recurrir. Bueno, entonces, ¿qué puedo ver de forma general e integral con todas las cartas que componen la lectura? Hay una situación por la que estás experimentando un tipo de presión, lucha o conflicto por una posición que has decidido asumir. Dada la naturaleza de los bastos, es muy posible que esto que estás defendiendo sea un cambio en tu vida, un proyecto, un asunto que te inspire, el cual está íntimamente conectado con tu sensibilidad, con la creatividad o con el arte. Sin embargo, quizás el conflicto no se encuentra en lo que estás defendiendo, sino desde dónde estás partiendo para hacerlo o cómo te estás ubicando en la escena. Para posicionarte de una mejor manera y de una forma mucho menos desgastante, el primer paso es reconocer cuáles son las emociones que están asociadas
a esa defensa. Y aquí es donde volvemos al simbolismo del personaje en el 7 de bastos. Él está en un nivel superior y tiene ventaja porque ha entendido que es más estratégico ubicarse desde lo alto que desde lo bajo. Si en esta defensa hay algo de miedo, valdría la pena preguntarse por qué surge ese temor al defender algo que sientes tan tuyo. Al identificar ese miedo, puedes polarizar la emoción en valentía. Así te vuelves más estratégico, en lugar de actuar desde el temor o desde la pura sensación de daño. Mira, es muy probable que este miedo acontezca porque aquello que estás defendiendo es un aspecto de carácter íntimo o es algo íntimo que recién estás sacando a la luz o que recién estás decidiendo exponer. Esto se hace evidente, es decir, esto lo digo por el tópico del rey de copas. Este rey, a pesar de contar con un mundo emocional vasto, a veces no toma un partido fijo ante las cosas debido a su propia ambivalencia. Podría estar sucediendo que después de pensarlo mucho has decidido sacar algo a la luz y no estás obteniendo la respuesta que esperabas por parte de los demás. Y ahí es donde entra en juego, o ahí es donde entra el papel del caballero de copas. No es que te falte sensibilidad ni que tu creatividad o tu convicción estén erradas. Más bien, estas emociones te están arrastrando. Quizás porque por la misma naturaleza del rey, no te habías permitido dejarlas salir de forma nítida anteriormente. Por eso te mencionaba hace un rato que la clave se encuentra en el comunicar. El caballero tiene la función de ser mensajero, lo que se traduce en la cualidad de hablar, de exponer y de poner las cosas en palabras. Pero para poder comunicar claramente, primero debes centrarte y volver a ti mismo. Ese es el porqué de la aparición de esta energía sutil, el del 5 de oros. Es una invitación a analizar por qué hay tanta susceptibilidad en aquello que defiendes y cómo te está implicando subjetivamente. Una vez que lo tengas un poco más claro para ti mismo, podrás transmitirlo. Podrás sentar una postura que ya no va a estar permeada por la falta de claridad sentimental en la que suele caer el rey de copas, debido a su vasto mundo emocional. De este modo, expondrás frente a los demás lo que tú deseas, pero desde una postura distinta. A ver, no digo con esto que los conflictos con los otros vayan a detenerse o a desaparecer instantáneamente o de inmediato. Puede que sí o puede que no. Lo verdaderamente importante es que al contar con esta claridad interna, puedes comunicar las cosas de tal forma que te vas a posicionar desde un lugar diferente. Uno que no te agote y uno que no te estrese. Que tal como el hombre del 7 de bastos, aun si se está enfrentando contra 6 él solo, pueda sostener una tranquilidad y una firmeza absoluta por encontrarse tanto simbólicamente como fácticamente hablando en un lugar superior. Para cerrar esta lectura, quizás la pregunta que puedes realizarte es la siguiente. Cuando compartes tu verdad con los demás, ¿desde dónde eliges hacerlo? ¿Desde el temor a ser vulnerado? ¿O desde la tranquilidad de quien se hace cargo de su propio deseo? Con esta pregunta voy a dejar la lectura hasta aquí. Espero que este mensaje te haya sido de utilidad. Y si es así, por favor suscríbete, dale like al video y nos vemos prontamente en otra oportunidad, en otra lectura o en otro video. Que estés muy bien. Nos vemos. Bye bye. Muy bien. Bienvenidos a quienes escogieron la opción número 3. Les explico brevemente cómo funciona esta tirada. Las 3 primeras cartas nos muestran la situación actual,
y al mismo tiempo nos dan claves importantísimas para ver cómo resolverla o atravesarla. La cuarta carta, la que ves aquí abajo, es lo que yo llamo como la energía sutil de la situación. Eso que pasa desapercibido, pero que por detrás maneja los hilos y dirige la escena. Al igual que las otras cartas, esta carta nos da una coordenada para pensar el escenario y saber cómo atravesarlo. En esta ocasión las cartas que te salieron fueron la Emperatriz, el Hierofante, la Sacerdotisa y como última carta el 7 de copas. Bien. De entrada les digo que la energía de este grupo es fuertísima. Es el primer bloque de lectura donde aparecen arcanos mayores y encima aparecen 3 arcanos mayores de golpe y consecutivos. Bueno, entonces arrancamos con la energía de la Emperatriz. Tradicionalmente, la Emperatriz representa el arquetipo de la madre, esa fuerza dadora de vida, ligada a la fertilidad, la creación, el amor, el cuidado. Y hay algo muy curioso con este arcano. Se dice que representa la culminación del trabajo espiritual que se venía gestando en las 3 cartas anteriores. Lo que la Emperatriz viene a resolver es el tema de las polaridades, el conflicto entre lo positivo y lo negativo, lo manifiesto y lo manifiesto, lo consciente y lo inconsciente. ¿Y cómo resuelve ese misterio? Pues bueno, justamente a través de la manifestación creadora. Me explico mejor. No es solo que ella cree a partir de lo que encuentra, sino que ella es en sí misma la expresión de toda la creación posible. Con la creación aparece el tema del amor, porque todo lo que se crea exige un cuidado, una constancia, un nutrir. En eso consiste el amor. Pero como ya he mencionado en los otros grupos, toda carta tiene su luz y su sombra. Este afecto, que es muy parecido al amor de una madre, puede volverse asfixiante si se pasa con el deseo de querer proteger y controlar constantemente. Por ahora, la situación en la que estás convoca justamente a esto. Algo se está gestando, algo empieza a tomar forma y en ese inicio hay mucho amor, cuidado, ilusión y belleza. Pasemos al siguiente arcano para precisar qué es lo que se está cocinando exactamente aquí. Mira, nos encontramos entonces con el Hierofante. Su simbología de entrada, la simbología del Hierofante es muy espiritual. La palabra Hierofante viene del griego y significa algo así como el que proclama lo sagrado. Y su energía se le asocia o se asocia a los conocimientos ocultos. También se lo vincula con los grupos y las instituciones. Y de ahí viene algo valiosísimo: la normativa, la ley y el orden. La energía del hierofante va más allá de la discusión de lo que es bueno y lo que es malo, y plantea la necesidad de una estructura en la vida. ¿A través de qué? La normativa, la ley y el orden. ¿Por qué? Porque algunas veces representa a los grupos y las instituciones. Y esto engancha perfectamente con la emperatriz. Mira, ella con todo su poder creativo puede tender a desbocarse y pasarse de la raya. Y es entendible, porque es que en pleno proceso creativo, para que la idea nazca, para que la idea pueda nacer, uno tiene que hacer a un lado el límite por un momento. Piénsalo así. Primero viene la lluvia de ideas, donde vale todo,
por más loco o descabellado que parezca, y recién después uno se sienta a ver qué es factible y qué no. Y ahí aparece clara la dinámica, la potencia creadora de la emperatriz al principio y la estructura del hierofante que viene después. A ver, volvamos otra vez al hierofante. El hierofante, más allá de los grupos o instituciones, es un arcano que también nos puede hablar de una función individual. La disciplina, el orden que te pones a ti mismo para que ciertos saberes puedan ser descubiertos. El hierofante, como ya te habrás podido imaginar, es la figura del maestro. Y aunque tener una guía es importante, quiero subrayar que muchas veces ese maestro es uno mismo. Claro, hay que matizar eso. El famoso dicho de cuando el alumno está listo, el maestro aparece, es totalmente cierto, incluso cuando el maestro eres tú mismo. ¿Qué hay que hacer para que aparezca? Y el hierofante te lo dice, te da la clave. Ármate de cierta disciplina y estructura, y de a poco ese maestro interno empieza a emerger para enseñarte ese misterio y ese conocimiento. Y hablando de misterios y de conocimientos ocultos, el arcano que sigue es justamente la sacerdotisa. Hago una aclaración, si bien todas las cartas del tarot tienen su significado convencional, hay cierta flexibilidad a la hora de interpretar. Pero con la sacerdotisa, esa flexibilidad se potencia al máximo. Miren, para mí la sacerdotisa es tanto el umbral como la guía hacia los terrenos del inconsciente y por lo tanto del deseo. Es una pieza fundamental si queremos hablar de una manifestación y del conocimiento de uno mismo. A ver, es que en realidad todo esto va encadenado. Conocerse implica meterse a investigar ese inconsciente, navegar en el deseo sin dejarse arrastrar por él. Y a medida que haces ese trabajo, vas ganando sabiduría y se habilita tu capacidad de manifestar. La sacerdotisa es la que te permite hacer esa tarea y te recuerda que todo poder viene de adentro, aunque a veces esté cubierto por un velo de misterio. Su enseñanza final es que todo lo que tanto necesitas y quieres saber ya está en tu interior, pero hay que estar dispuesto a realizar un movimiento para ir a buscarlo. Como les dije en un principio, la energía de esta opción viene algo fuerte y no es para menos. Los tres arcanos mayores traen un montón de información que te habla de un nacimiento, de una creación que te está pidiendo que le trabajes o que la trabajes con calma y con estructura. Y creo que justamente por ese exceso de información es que aparece abajo como última carta el 7 de copas. Las copas se asocian al agua y están relacionadas con las emociones, las relaciones y el inconsciente. El simbolismo tradicional del 7 de copas nos habla de una elección difícil que tiene sus riesgos. Una encrucijada donde se te presentan varias opciones que algunas pueden ser benéficas, otras pueden ser peligrosas, otras pueden ser tentadoras y otras, digamos, pueden ser no tan amables. Lo cierto es que hay tantas posibilidades dando vueltas que esto puede terminar generando una confusión tremenda. Y es posible que la razón de todo este mareo es debido a que se está dando una apertura creativa mental, una apertura creativa y mental muy poderosa en estos momentos. Estás hiperintuitivo por el lado de la sacerdotisa. Estás bajando verdades sobre ti mismo
gracias al orden del hierofante. Y todo esto empuja a un nacimiento con la emperatriz. El tema es que te está llegando todo junto y en cantidad. Y pues eso abruma un poco. Asimismo, el panorama actual muestra que pues estás viviendo un momento lindísimo de abundancia y creación, una energía muy maternal, más allá de tu género o de si estás gestando proyectos o hijos. Pero esa misma experiencia te está exigiendo ir hacia adentro. Y el hierofante te lo avisa. Un amor desbordado o una creación sin ley se vuelven erráticos. Necesitas poner un límite y un orden para no descarrilar. Este vuelco hacia el interior te va a conectar con cosas inexploradas que tenías guardadas. No obstante, la recompensa es enorme, pero te está pidiendo paciencia, reflexión y que vayas despacio, con cierta quietud. Mira, a propósito de esto, la sacerdotisa separa muy bien las aguas, lo activo de lo pasivo, la acción de la quietud, y gracias a esta distinción nos enseña que hay cosas que se tienen que resolver desde la pausa, desde la inactividad. Como estás recibiendo un bombardeo de información representado a través de la confusión del 7 de copas, el beneficio de la pasividad que propone la sacerdotisa es clave acá. Sé que suena un poco contraintuitivo y que no aplica para cualquier momento de la vida, pero a veces lo mejor es no hacer nada. De hecho, el 7 de copas apunta a eso. Cuando hay tantas opciones sobre la mesa y estás mareado, lo más inteligente es no elegir ninguna opción. Aunque valga la ironía, no elegir nada ya es una elección o es una decisión de por sí. Pero eso es lo que te calza hoy. No te apures en decidir. Tienes la energía y las cartas a tu favor, pero no tienes que correr a tomar una postura cuando todo está tan borroso. Dale tiempo a que ese conocimiento madure. Que madure como maduran las cosechas de la emperatriz, bajo el orden del hierofante y con la paciencia para mirar el inconsciente que te da la sacerdotisa. A ver, queridos, todo este recorrido me lleva a plantear una pregunta. Cuando logras entender de golpe algo de ti mismo, ¿por qué te urge tanto hacer de inmediato algo con eso? ¿Qué es lo que incomoda de quedarse a solas con ese saber y sostener momentáneamente una quietud? Vale, con esa pregunta voy a dejar la lectura hasta acá. Espero que el mensaje les haya servido y que les haya sido de utilidad. Si es así, recuerden suscribirse, dejar su like y nos vemos pronto en otra lectura o en otro video. Que estén muy bien. Chau, chau. Muy bien. Bienvenidos a quienes escogieron la opción número 4. Les explico brevemente cómo funciona esta tirada. Las tres primeras cartas nos muestran la situación actual y al mismo tiempo nos dan claves importantísimas para cómo resolverla o atravesarla. La cuarta carta, la que ves aquí abajo, es lo que yo llamo como la energía sutil de la situación. Eso que pasa desapercibido, pero que por detrás maneja los hilos y dirige la escena. Y al igual que las otras cartas, esta carta nos da una coordenada clave para pensar el escenario, es decir, para pensar la situación y saber también cómo atravesarlo. En esta ocasión, las cartas que salieron fueron el juicio, salió el as de espadas, el 8 de espadas y por último la reina
de oros. Muy bien. Veamos entonces. La lectura abre con un arcano mayor, el juicio. La energía de esta carta nos habla de un momento de transición y de profunda transformación. En ese sentido es una fuerza que está emparentada con la muerte o con la torre, pero con una diferencia fundamental. El juicio es mucho más sutil y menos violento. Plantea un cambio desde una faceta amable y constructiva. Me explico mejor. Por lo general, en el plano de lo concreto y lo material, los cambios exigen un esfuerzo tremendo, un gran gasto de energía y cuotas de destrucción. Piénsalo así. Para construir un edificio, primero hay que abrir un pozo enorme, picar piedras y remover escombros. Pero el juicio opera de otra manera. Aunque es una transformación, incluso más poderosa que las otras, no supone un shock brusco. Al operar en el terreno de lo sutil, antes que en lo denso, su potencia radica justamente en esa falta de violencia. Tradicionalmente, la renovación que trae el juicio involucra tres dimensiones que se ven muy claro en la iconografía clásica del Rider-Waite, del tarot Rider-Waite. La renovación de la mente consciente a través de un hombre, el renacimiento de lo inconsciente a través de la mujer y la refundación del ser como tal a través de un niño. En esta carta pues está basada en el Rider-Waite, pero no es el Rider-Waite como tal. Entonces aquí digamos que esa simbología es un poco distinta. Pero más allá de las ilustraciones, lo que la carta te está anunciando es una limpieza total. Es una oportunidad perfecta para borrar la pizarra y empezar. Podríamos decir borrar la pizarra y empezar de nuevo. Es algo por lo que venías trabajando y finalmente se manifiesta el día de hoy. Pero acá aparece una paradoja hermosa. Al ser un cambio sutil y respetuoso, la transformación solo ocurre si tú decides acogerla. No es como la carta de la muerte o la carta de la torre, donde la estructura se cae, abro comillas, independientemente de tu voluntad. Con el juicio, la oportunidad se te presenta y tú tienes que elegir si la tomas o la rechazas. Y claro, ahí aparece la sombra de la carta, el riesgo de caer en la condescendencia, hacer la vista gorda y dejar que pase el tren. Vamos a pasar entonces a la siguiente carta para precisar por dónde viene esta renovación o a qué está haciendo alusión esta renovación. Mira, nos aparece el as de espadas. Las espadas están asociadas al elemento aire, es decir, se vinculan con la mente, con el pensamiento, con la lógica y en su vertiente más compleja con la agresión. Como podrás intuir, todos los ases implican el inicio de un ciclo, un nuevo punto de partida que se tiñe de acuerdo del palo. Entonces, este comienzo que propone el as de espadas no es bueno ni malo. Tiene abiertas ambas posibilidades y todo va a depender de cómo decidas utilizar esta fuerza. Con el as de espadas sobre la mesa, queda claro que la limpieza y la transformación que te anuncia el juicio está ocurriendo en el plano mental o desde el plano de lo mental. Es muy probable que vengas de atravesar un periodo de muchísima preocupación, rumiación o ansiedad, pero ahora estás logrando abrir la cabeza a un entendimiento que antes sencillamente no tenías a la mano. Esto puede operar en doble vía. O estás llegando a un importante, más bien, o estás llegando a una oportunidad de transformación que te limpia las ideas, o esa misma claridad mental es la que te está permitiendo dar vuelta a la página. De cualquier forma,
este nuevo entendimiento es incipiente. Apenas está brotando y apenas está desarrollándose. Y tal como te advertía el juicio, está en tus manos tomarlo, dejarlo pasar o inclusive sabotearlo. Y menciono lo del autosabotaje o el entorpecimiento del proceso porque si te fijas en la tercera carta, el panorama se conecta directamente con este peligro. Aquí nos topamos con el 8 de espadas. Este arcano nos habla este arcano nos habla textualmente de esos momentos donde el uso de la razón se vuelve en contra de uno mismo por un mal manejo de la propia mente. Lo que sugiere esta carta es que esto puede pasar tanto por tomar decisiones erróneas como por quedarse congelado y no actuar cuando era necesario. Pero ojo, ninguna carta te condena sin darte al mismo tiempo la llave para salir. Si miras con atención la ilustración de la carta, mira, vas a ver que a pesar de estar atada y con los ojos vendados, esta mujer podría usar cualquiera de las 8 espadas que la rodean para cortar los amarres y liberarse. Y si no lo hace, es porque el miedo que la llevó a esa posición en primer lugar la está manteniendo paralizada. ¿Cuál es el truco acá? Aceptar la responsabilidad. Si tú mismo fuiste quien se puso en un callejón sin salida, tú mismo tienes el poder de poder salir de esta situación. La misma mente que te entrampó y te dejó encerrado o encerrada entre 8 espadas puede ser utilizada, o como diría el hermetismo, la mente puede ser polarizada de forma positiva, para que al menos una de esas espadas que antes te aprisionaban ahora te sirvan o te sirva para cortar la soga y escapar. Pasemos ahora a la cuarta carta, la que nos marca la energía sutil, la reina de oros. El palo de los oros tiene que ver con lo concreto, con lo material, lo tangible, con la parte más práctica y física de la existencia. En cierto punto esta reina nos recuerda un poco la vibración de la emperatriz que veíamos en otro grupo. La diferencia es que la reina de oros no se encarga de engendrar vida, sino de sostener, administrar y cuidar de lo que ya existe. Su mayor fortaleza está ahí, en el cuidado, en el pragmatismo y la atención al detalle. Pero al mismo tiempo, ahí reside su talón de Aquiles, ya que la búsqueda de seguridad y protección se le puede transformar fácilmente en una obsesión. Con esta reina en el fondo de la escena, tenemos la última ficha que nos faltaba para completar todo el rompecabezas que se estaba formando con el arcano del juicio y las espadas. Es decir, ya tenemos los elementos necesarios para armar una lectura de forma integrada. Lo que puedo interpretar es que se te está presentando una oportunidad real de limpieza y transformación. Un chance de borrar la pizarra y, por decirlo de alguna forma, dejar las cuentas en cero y empezar de nuevo. Este cambio genera una renovación directa en tu plano mental, trayendo una nueva forma de usar la razón, la astucia, la planificación y el análisis. Sin embargo, los arcanos nos advierten que el juicio no aparece de forma gratuita. Es muy probable que una situación crítica o muy estresante se haya venido cocinando en tu pasado reciente y hoy te está dejando una especie de secuela. El temor paralizante a volver a equivocarte o hacer un mal uso de tu mente. ¿Y de dónde viene ese temor? Ahí es donde opera la energía sutil de la reina de oros, revelando que
puede que esté de por medio una preocupación desmedida por la seguridad, el control y la protección. Esta reina contiene toda la sabiduría práctica para sostener su mundo, pero su energía se desvirtúa por completo cuando el cuidado se transforma en una obsesión. Nuevamente, las cartas nos dan una pista fundamental sobre el origen de esta obsesión. El defecto que trae esta reina es que ella busca que su entrega y su labor sean reconocidas por los demás. Mira, en definitiva, la situación en la que te encuentras se presenta de la siguiente forma. Tienes una oportunidad de renovar tu mente, tu vida, pero las viejas alarmas del pasado, ligadas al miedo de perder recursos o a defraudar en el cuidado de los otros, te hacen desconfiar del proceso. Las cartas te sugieren un corte, realizar un corte, perdonar los desatinos del pasado y abrirte a esta transición. El juicio te asegura que el camino puede ser mucho más amable de lo que crees. Recuerda que cuentas con el pragmatismo de la reina de oros. Sé práctico, sé concreto, no te compliques la vida, pero con una condición analítica estricta. Pon tu energía y tu deseo a tu propio servicio y no al de los demás. Deja de actuar esperando el reconocimiento del otro. Es muy probable que tu rumiación mental y tus tropiezos pasados hayan estado sostenidos justamente por esa trampa inconsciente de querer ser validado. Mira, todo este recorrido me lleva a plantear una pregunta. Ante la oportunidad de empezar de nuevo, ¿qué es lo que intentas preservar quedándote en el error? Listo. Mira, con esta pregunta voy a dejar la lectura acá. Espero que el mensaje te haya servido, les haya servido y que te sea de utilidad. Si es así, recuerda suscribirte, dejar un like y nos vemos muy pronto en otra lectura o en otro video. Que estés muy bien. Chau, chau, nos vemos.